Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. 15 datos culinarios que cambiaron la historia. La miel fue el primer alimento eterno registrado en la historia. La miel es uno de los ingredientes más antiguos utilizados por humanos, pero lo verdaderamente sorprendente es que se han encontrado vasijas con miel de más de 3000 años en tumbas egipcias, y seguía en perfecto estado para comerse. Esto ocurre porque la miel tiene muy poca agua y una acidez natural que impide que bacterias y hongos sobrevivan. Para las civilizaciones antiguas, esta cualidad era casi mágica. La usaban no solo como endulzante, sino como remedio, ofrenda religiosa e incluso como conservador para preservar frutas y carnes. También servía como moneda de intercambio en algunos pueblos, porque su durabilidad la hacía muy valiosa. En Grecia se consideraba un alimento divino, y en el mundo prehispánico también se producía miel, pero proveniente de abejas sin aguijón. Lo interesante es que la miel creó una tradición culinaria antes de que existiera el azúcar, influyendo en bebidas fermentadas, panes ceremoniales y preparaciones medicinales. Fue, literalmente, el tesoro dulce más antiguo de la humanidad. 2. La Roma antigua inventó algo parecido al umami siglos antes de que existiera el nombre. Mucho antes de que Japón nombrara el umami como un quinto sabor, los romanos ya preparaban una salsa que explotaba justo esa sensación, el garum. Esta salsa se hacía fermentando vísceras y restos de pescado bajo el sol durante semanas, hasta que se convertían en un líquido transparente muy aromático. Suena extremo, pero era tan apreciado que se producía en masa y se exportaba por todo el imperio. Lo interesante es que no lo usaban para saborizar como una salsa común, sino para realzar el gusto natural de los alimentos, tal como hoy se emplean ingredientes ricos en glutamato. El garum era caro, aunque también había versiones populares más accesibles. Incluso existían marcas, talleres especializados y regiones famosas por su calidad. Su presencia en textos romanos deja claro que entendían, aunque sin ciencia moderna, que había un tipo de sabor profundo capaz de transformar cualquier comida. Fue un anticipo sorprendente de lo que siglos después se explicaría científicamente. 3. La invención del cuchillo de mesa cambió la etiqueta de comer para siempre. Durante la Edad Media, la gente comía con cuchillos puntiagudos que servían tanto para cortar como para llevarse la comida a la boca. Pero en el siglo XVII, un cardenal francés llamado Armand Duplessis decidió que las puntas eran demasiado violentas para las comidas sociales y ordenó limarlas. Esa decisión, que parecía un simple capricho, redefinió la mesa europea. A partir de entonces, el cuchillo dejó de ser un arma accidental y se convirtió en un utensilio seguro. Esto cambió los modales, ya no era apropiado pinchar la comida con la punta y se empezaron a usar el tenedor y la cucharilla con mayor protagonismo. También provocó que los anfitriones cuidaran más la presentación de la mesa y los comportamientos de los invitados. Lo curioso es que este cambio de etiqueta influyó en la forma en que se diseñaron platillos porque muchos chefs empezaron a crear recetas pensadas para cortarse con facilidad. Un pequeño ajuste de metal terminó transformando la cultura gastronómica europea. 4. El chocolate comenzó como una bebida amarga y reservada solo para élites. Hoy lo vemos en barras, postres y bebidas dulces. Pero en sus orígenes mesoamericanos, el chocolate era una bebida espesa, amarga y muy aromática, preparada a base de cacao molido, agua y especias como chile o vainilla. Lo increíble es que no era un alimento cotidiano, sino un símbolo de prestigio y poder. Los gobernantes mexicas y mayas lo bebían en ceremonias, y en algunos casos se usaba incluso como moneda de intercambio. Para muchos pueblos, el cacao tenía un origen sagrado, asociado a mitos de creación y a rituales especiales. Cuando llegó a Europa, el sabor original no fue bien recibido al inicio, así que se experimentó con miel y después con azúcar, hasta transformarlo en algo totalmente distinto. Ese proceso de adaptación cambió la gastronomía del continente y abrió paso a nuevas bebidas de lujo, salones de chocolate y más tarde a la industria mundial del dulce.
Es impresionante pensar que un fruto amargo llegó a conquistar el planeta gracias a una serie de cambios culturales. 5. El sushi no nació como comida fresca. Originalmente era un método de conservación. Cuando pensamos en sushi, imaginamos pescado fresco, arroz suave y sabores delicados. Sin embargo, su origen es mucho más práctico y menos glamuroso. Hace siglos, en algunas zonas de Asia, se preservaba el pescado envolviéndolo en arroz fermentado. El arroz actuaba como una especie de protector que generaba ácidos naturales capaces de conservar el pescado durante meses. Al final del proceso, el arroz se desechaba y solo se comía el pescado ya curado. Con el tiempo, este método evolucionó. Algunas regiones empezaron a probar el pescado antes de que la fermentación avanzara demasiado, descubriendo sabores más suaves. Luego se añadió vinagre al arroz para acelerar el proceso, hasta que finalmente el arroz dejó de tirarse y se convirtió en parte del plato. De esa transformación lenta y experimentada nació el sushi que conocemos hoy. Un método de supervivencia se convirtió, con los siglos, en una de las gastronomías más refinadas del mundo. 6. El primer horno comunitario del que se tiene registro. En la antigua Mesopotamia, hace miles de años, existían hornos públicos donde cualquiera podía llevar su masa para hornearla. No todas las familias tenían un horno propio, así que la gente formaba filas para cocer su pan en estructuras compartidas hechas de barro endurecido por el fuego. Estos hornos eran tan importantes que se volvieron puntos de encuentro social, casi como las panaderías actuales donde la gente platica mientras espera. Lo más curioso es que estos espacios no solo servían para cocinar, también se usaban para intercambiar recetas, compartir técnicas y hasta para ciertos rituales relacionados con la cosecha del trigo. Para muchas comunidades, el pan no era solo alimento, sino un símbolo de prosperidad y unidad. Así, una actividad tan simple como hornear masa se convirtió en un evento colectivo que marcó uno de los primeros pasos hacia la convivencia gastronómica organizada. 7. Egipto tuvo la primera sala de cata, pero de cerveza. Aunque solemos imaginar al vino como la bebida con tradición de degustaciones, los egipcios ya hacían evaluaciones de cerveza miles de años antes. La cerveza era tan importante en su vida diaria que existían personas dedicadas únicamente a probarla. Su función era revisar si la bebida tenía el sabor correcto, la textura adecuada y el nivel de fermentación ideal. Estas catas se realizaban en pequeños espacios dentro de las cervecerías y había métodos bastante curiosos. Por ejemplo, observaban el sonido que hacía la espuma al romperse o el olor que desprendía durante los primeros segundos del sorbo. También la usaban para pagos, ofrendas y festivales, así que una mala cerveza era un problema serio. Esta tradición muestra que el concepto de saborear con intención apareció mucho antes de lo que creemos y que la cultura cervecera fue un motor gastronómico más antiguo que muchas cocinas famosas de hoy. 8. Las rutas comerciales dieron origen a los primeros platillos viajeros. Mucho antes del turismo y los restaurantes internacionales, hubo comidas diseñadas para sobrevivir viajes larguísimos. Comerciantes, exploradores y mensajeros crearon alimentos fáciles de transportar, resistentes al calor y que no se echaran a perder rápido. Uno de los más curiosos fue una especie de pasta seca prensada que se rehidrataba con agua caliente, algo que podría considerarse un antepasado muy lejano de las sopas instantáneas. En otras zonas se popularizaron pequeñas empanadas selladas totalmente con masa gruesa, cuyo borde servía como asa para agarrarlas sin ensuciarse y se desechaba después. Estos inventos culinarios no solo alimentaron a los viajeros, sino que permitieron que ingredientes, sabores e ideas de cocina saltaran de una región a otra. Gracias a ellos, muchas recetas que hoy parecen tradicionales en un país nacieron en realidad en caminos, barcos o caravanas donde la necesidad creó ingenio gastronómico. 9. La primera gran moda culinaria global nació por el picante. Hoy vemos tendencias virales de comida en redes sociales, pero la primera fiebre gastronómica internacional sucedió hace siglos y tuvo un ingrediente protagonista: la pimienta negra. En la Edad Media, la pimienta era tan deseada en Europa que prácticamente funcionaba como una moneda. La gente la consideraba un lujo y la usaba para presumir estatus, para conservar alimentos y hasta para impresionar invitados.
Su precio era tan alto que muchos navíos, expediciones y rutas comerciales surgieron solo por conseguirla más rápido o más barato. Incluso se registraron adulteraciones. Mezclaban pepitas quemadas o semillas parecidas para engañar compradores. El deseo por este condimento cambió menús, inspiró nuevas técnicas de cocina y transformó la forma en que se pensaba el sabor. Sin redes sociales, sin influencers, solo un ingrediente con carácter suficiente para conquistar paladares de medio mundo. 10. El primer restaurante moderno nació por un plato muy humilde. En el París del siglo XVIII, un emprendedor llamado Monsieur Boulanger abrió un local donde ofrecía caldos reconfortantes a personas enfermas o cansadas. Lo sorprendente es que no vendía grandes banquetes, sino preparaciones simples pensadas para restaurar el ánimo, de ahí que su local fuera llamado restaurant, es decir, lugar que restaura. Antes de esto, existían tabernas y posadas, pero no un sitio dedicado a servir comida bajo una carta, con horarios, mesas propias y atención personalizada. El invento de Boulanger cambió por completo cómo entendemos la experiencia de comer fuera de casa. Con el tiempo la idea creció, otros cocineros la copiaron y nacieron menús, cocinas especializadas y el concepto de salir a comer como actividad social. Todo gracias a un caldo humilde que, sin quererlo, inició el modelo de restaurante que conocemos hoy. 11. La sal fue el primer ingrediente que definió fronteras y caminos comerciales completos. Durante miles de años, la sal no solo sirvió para cocinar, literalmente moldeó mapas. Al ser el principal conservador de alimentos antes de la refrigeración, se volvió tan valiosa que muchas ciudades crecieron únicamente porque tenían una mina o un lago salado cerca. En África, existieron caravanas que transportaban bloques enormes de sal a través del desierto y eran tan importantes que muchas civilizaciones africanas la llamaban oro blanco. En Europa, rutas enteras se trazaron solo para mover sacos de sal desde las salinas hasta los mercados centrales. Lo fascinante es que este simple mineral influyó en cómo se movía la gente, cómo comían y hasta cómo comerciaban. Sin sal, la carne no duraba, el pescado no sobrevivía a los viajes y los granos fermentaban de manera inestable. Por eso se convirtió en un recurso estratégico que impulsó impuestos, guerras y sistemas económicos enteros. La gastronomía mundial no existiría como la conocemos sin este ingrediente, que, aunque común hoy, fue uno de los más codiciados de la historia. 12. Las primeras recetas escritas eran casi códigos secretos para especialistas. Los textos gastronómicos más antiguos que se conocen provienen de Mesopotamia y tienen más de 3.500 años. En lugar de explicar paso a paso, estaban escritos en tablas de arcilla con instrucciones muy breves, como si fueran recordatorios para cocineros que ya sabían el procedimiento. Es decir, no estaban pensados para el público común, sino para personas con conocimientos avanzados que podían interpretar esos detalles. Una receta podía decir algo tan simple como carne en caldo con hierbas esenciales, sin explicar proporciones, tiempos ni técnicas. Esto revela que cocinar, en algunas culturas antiguas, era prácticamente un oficio especializado y reservado para ciertos grupos, como sacerdotes, cocineros reales o encargados de ceremonias. Lo curioso es que estas recetas muestran mezclas inesperadas, como cervezas usadas en guisos o combinaciones de hierbas que hoy no son comunes. Aunque no eran libros de cocina en el sentido moderno, fueron el primer intento humano de dejar constancia escrita de sabores. 13. Algunas de las primeras vajillas fueron creadas con conchas marinas por razones prácticas. Mucho antes de que existieran los platos de cerámica o los bowls de madera, varias comunidades costeras usaban conchas marinas grandes como recipientes para comer. No era una moda ni un lujo. Las conchas eran resistentes, fáciles de limpiar y perfectas para líquidos calientes o fríos. Algunas culturas incluso llegaron a seleccionar conchas específicas por su forma, usando unas para sorber sopas y otras para sostener alimentos sólidos. Con el tiempo, estas piezas se convirtieron en objetos simbólicos que representaban abundancia y conexión con el mar. Lo más interesante es que el uso de conchas influyó en la presentación de los platos, pues los alimentos preparados en zonas costeras adquirieron formas que se adaptaban al recipiente natural.
Así, un objeto simple dio forma a estilos culinarios completos. Cuando aparecieron los primeros platos cerámicos, muchos imitaron la curvatura de las conchas por pura costumbre cultural. 14. El queso nació como un accidente que cambió para siempre la alimentación humana. Según la tradición, el queso surgió cuando algún viajero guardó leche en una bolsa hecha con estómago de animal, un recipiente que contiene enzimas capaces de cuajarla. Al cabo de unas horas, la leche se separó en una parte líquida y otra sólida, y así nació el primer queso. Lo que empezó como un error terminó siendo una técnica revolucionaria porque permitió conservar la leche por mucho más tiempo. A partir de ese descubrimiento accidental, diferentes regiones empezaron a experimentar con temperaturas, tiempos y tipos de leche, creando decenas de variedades únicas. Además, el queso se volvió esencial para las sociedades nómadas, ya que podían transportarlo sin riesgo de que se echara a perder. Con los siglos se volvió protagonista de mercados, fiestas y oficios enteros. Lo impresionante es que una simple reacción natural terminó siendo una de las bases más importantes de la gastronomía mundial. 15. La cocina a fuego controlado dio origen a reuniones sociales antes de que existiera la agricultura. Mucho antes de sembrar, domesticar animales o construir aldeas, los humanos ya se reunían alrededor del fuego para preparar comida. Las evidencias arqueológicas muestran que hace más de 300.000 años nuestros antepasados ya organizaban espacios específicos para cocinar, algo que no era tan simple como encender una fogata. Requería controlar la intensidad del calor, mantener las brasas activas y proteger la llama del viento. Lo sorprendente es que estas cocinas primitivas no solo mejoraron la alimentación, también modificaron la convivencia. Las personas se sentaban juntas, compartían alimentos asados y desarrollaban formas tempranas de comunicación. Cocinar alrededor del fuego permitió que los grupos fueran más sociales, más cooperativos y más organizados. En cierto sentido, la gastronomía fue una de las primeras actividades que unió a las personas en torno a un mismo propósito: transformar alimentos en algo más seguro, sabroso y compartido. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!